Bienvenidos, bienvenidas a la mesa de análisis, opinión y crítica. Quédese con nosotros, hay tema. Y saludo a María Jaramillo Alanís desde su trinchera vietnamita. ¿Cómo estás, Mari? Muy bien, buenas noches. Juan Sánchez Mendoza. Buenas noches. Controversia, golpe a golpe. Golpe. Expediente. Aquí estamos sobreviviendo a estos tiempos de lluvia y de calores intensos. Azel Jaramillo Hernández con nosotros. Y bueno, arrancó el Mundial y este evento que congrega a lo selecto de fútbol soccer para una competencia que tarda 4 años en realizarse, ahora se hizo de manera muy especial, porque tanto hay partidos en Canadá como en Estados Unidos como en México, siendo México el anfitrión, en este caso en la inauguración de este evento de carácter mundial. Esto se da en un contexto en nuestro país en que hay oposición que ha querido ir más allá de lo que podríamos entender como normalidad. Caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, un organismo del magisterio que ha llevado sus demandas al exceso y que ha sido incluso catalogado por la presidenta Claudia Sheinbaum como unas cuestiones de carácter radical, sin que se llegue a la cuestión de el amago para, pues ahora sí que reprimir. Pero también ha habido algunos oportunistas empresarios, sobre todo de las televisoras, una televisora que previa al Mundial llamó a hacer manifestaciones más fuertes, más radicales, es decir, boicotear. En ese contexto de lucha política, es decir, y hay una invitación precisamente a este empresario por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, y la Federación Mexicana de Fútbol dice, pues, nosotros no somos un organismo político. Hay quienes dicen que en realidad tanto la Federación Mexicana de Fútbol Internacional FIFA como la Federación Mexicana de Fútbol son parte del cártel del balón. En fin, política no podrían decir que no se pueden meter. Cuestión económica, pues son de los más ricos que hay aquí, multimillonarios a nivel mundial, a nivel de nuestro país. Ideología, quién sabe. Bueno, mira, yo separo, hago tres carpetas de esta gesta mundialista. La primera es el papel de la usura internacional, de la usura futbolística por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, porque esto para ellos representa un negocio. Pamplinas que se trata de fomento deportivo. 1. 2. El aspecto sociopolítico, ¿sí? Que se manifestó en las calles de la Ciudad de México. Al menos hubo 12 marchas de distintos sectores, entre ellos madres guerrerenses desplazadas, buscadoras de hijos desaparecidos, los jóvenes de Yotzinapa que insisten en que la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias. Hubo también transportistas reclamando más vigilancia en carreteras y disminución del peaje. Hubo agricultores pidiendo precios justos y precios de garantía también para sus productos. Hubo estudiantes universitarios, hubo maestros, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional y también la CENTE, que fue la más radical y también a la que compraron con cerca de 80 millones de pesos, según dicen, para levantar el movimiento. También hay que analizar el aspecto de la imagen que México mostró ante el mundo. Primero, la grosería de Claudia Sheinbaum Pardo de no asistir a inaugurar la Copa Mundial 2026 de fútbol soccer. Sí, el asunto tuvo que recaer en Salma Hayek, que por cierto vive en Estados Unidos, dice que vive en México. Entonces ella se alza, vive en Francia. Bueno, ella se alza como la representante en México para la inauguración de la Copa. Me pareció a mí una grosería de Claudia porque ella es la jefa de Estado
que no se les olvide. Ella dice, soy la presidenta CONACYT, sí es la presidenta. Entonces que asuma su papel como presidenta y no le haga la grosería a la gente que por temor dicen a que le iban a abuchear. Han abucheado a muchos, acaban de abuchear a Trump en un evento público, abuchearon a Miguel de la Madrid en la inauguración de la Copa de Fútbol 1970 y a infinidad de personajes, ¿no? Es parte del rejuego cuando se juntan las masas. Entonces también es una ofensa para los mexicanos que la señora no haya asistido a la inauguración de la Copa. Eso es lo que considero. En el aspecto deportivo no hay mucho de qué hablar porque los equipos de fútbol se han convertido también en negocios para sus propietarios y por eso venden las cartas de los jugadores que ellos requieren presentar en la cancha. Ellos las tasan conforme a una oferta del mercado. Muy bien. Mari Jaramillo. Habría que aclarar varias cosas. La Copa Mundial de Fútbol no es entre estados, es una organización, está organizada por la FIFA, un organismo internacional que aglutina al fútbol asociado mundial. Y hay que aclararlo, puntualizarlo. Organiza, aglutina a los dueños del dinero del mundo que han hecho dinero, los de pantalón largo con los de pantalón corto. Y no es ahora que se descubre el hilo negro, que es pues una sarta de corruptelas que tiene la FIFA. Estoy recordando ahora a Michel Platini, que acaba de demandar al presidente de FIFA en Francia y que le dio entrada el juez de la causa. Y Michel Platini pues es un ícono del fútbol francés. Es decir, habría que puntualizar que Claudia Sheinbaum Pardo no tenía que ir al estadio, que ya no sé cómo se llama, Azteca, FIFA, o no sé, México, bueno. no sabemos cómo se llama, Bueno, porque los dueños del balón, los dueños del dinero, los dueños de Televisa, que son propietarios de este inmueble, le pueden poner como quieran si la FIFA les ordena, al final de cuentas. No tenía que ir al fútbol a inaugurar ninguna Copa Mundial, porque al final de cuentas Donald Trump no vino a la inauguración, al final de cuentas el primer ministro de Canadá tampoco lo hizo. Si ellos hubieran analizado venir, Claudia Sheinbaum ahí estuviera y nos estuviera representando a los 130 millones o no sé cuántos somos de mexicanos y mexicanas. Allá había 120,000 fifís, villamelones que no saben que no saben nada de fútbol. Ya me iba a ir de la boca. Así como señor Salinas, que salió partiendo plaza pensando que le iban a gritar presidente y le gritaron pues nada, que era la niña de Donald Trump. Bueno, a lo mejor se oye peor que decir lo que le gritaron y que hoy es tendencia mundial. Qué bueno que no fue Claudia Sheinbaum, qué bueno que se fue a una alcaldía de la Ciudad de México y lo celebró y lo festejó y lo gustó del fútbol. Portar la camiseta de la selección mexicana es portar parte del patriotismo de veras, no el patriotismo que se vive detrás de una bola de sinvergüenzas que entraron al estadio, que pudieron pagar el boleto más económico que de última hora pudieron comprar algunos que viven alrededor del Estadio Azteca, vamos a llamarle así, porque así lo conoce todo el mundo. Costó 56,000 pesos y de ahí hasta lo que usted quiera. Es decir, Alito Moreno pagó cerca de 1,5 millones por él junto con su esposa y sus hijos. 1,5 millones. Es decir, no es una Copa Mundial del pueblo, es una copa para los ricos. Eso hay que dejarlo claro. Y claramente la presidenta Claudia Sheinbaum lo sabía que se fue a festejar a una alcaldía de la ciudad, la Gustavo Amadero. Bueno, el fútbol toda la vida ha sido negocio desde que lo han hecho los hombres
ahora lo hacen las mujeres. Y tan no es negocio con las mujeres que han sido manoseadas, besuqueadas sin el consentimiento de ellas. Y ahí están el seleccionado español que ha sido acusado porque besó a una futbolista. El fútbol femenino sigue siendo desigual. Ellas valen menos que los varones en la cancha y en los comerciales y en las transmisiones de fútbol. Hay una desigualdad, no hay piso parejo. Es entendible. El fútbol está hecho por y para los varones. ¿Por qué? Porque alrededor del fútbol, con todo que a mí me encanta el fútbol, con todo lo que hay alrededor del fútbol, ¿qué hay? Corrupción, venta de alcohol, venta de piernas, cartas de los dueños de los equipos, venden al mejor postor a sus mejores jugadores y no vamos muy lejos. Hay no solamente eso, no solamente la vendimia de las cartas y de las piernas de los futbolistas, no solamente eso, yo le he llamado, es una venta esclavista del futbolista. No solamente eso, no se pueden ir a ninguna parte a menos de que tengan el suficiente dinero para comprar su propia carta a quien sea el propietario de ella, que ni siquiera a veces saben quiénes son. Hay ejemplos de ello en la localidad. Me guardo ese comentario porque recientemente hubo hasta jugadores implicados en apuestas en contra del propio equipo del Correcaminos. Espero que se haya solucionado todo este conflicto de intereses y que no haya un solo bandido, ni futbolista, ni de pantalón largo en el equipo local. Pero estamos hablando de a nivel mundial. Si eso ocurre en un equipo pequeño como el nuestro, de Victoria, ¿qué no ocurrirá en grandes ligas como los que maneja la FIFA, que tiene de asociado a los príncipes de Qatar y de Arabia Saudita? Pues le pagan los millones de no sé qué sea la moneda, ni me acuerdo, a Cristiano Ronaldo, por ejemplo, o a Messi. Es decir, este fútbol es una corrupción total y representa muy bien lo que es el mundo de las corrupciones de la política. En cuanto a la sociedad, la gente va a las pantallas públicas a ver el fútbol. ¿Ustedes han visto algún partido completo? ¿El de la selección o el de Corea contra ni sé qué otro equipo, Corea contra no sé quién? ¿Han visto los juegos que hoy hubieron en Estados Unidos y Canadá? ¿Verdad que no? ¿Saben quién lo está transmitiendo nada más? TV Azteca. TV Azteca. Es un bandido que compró los derechos a FIFA. Y hay 2, 3 televisoras que compran derechos, son televisoras internacionales, pero en México los compró el señor que le debe millones y millones al SAT. Licenciado Jaramillo, lo escuchamos. El fútbol soccer es un deporte que nació en Inglaterra, que ha ido pues cambiando, evolucionando, pero básicamente nació en Inglaterra y es el deporte más popular en el mundo. La historia señala que en 3 ocasiones los campeones mundiales han sido en México. Fue el primero en 1970, cuando era presidente Gustavo Díaz Ordaz. Luego, el segundo fue en el 86, en razón de que Colombia, que le tocaba, que ya tenía asignada la sede del mundial, pues declinó el honor porque dijo que pues eran muchas las exigencias de la Federación Internacional de Fútbol, lo declina unos años antes y pues México se propone, al igual que se autopropusieron Estados Unidos y Canadá y otros países europeos, y sin embargo determinaron que fuera México el que hiciera ese campeonato en el 86 en razón a los antecedentes de organización y a que en años anteriores al 70, en 1982, en 1968, perdón, tuvo lugar la Olimpiada en México, y por esos antecedentes organizativos fue que México recibe esta situación del deporte más popular del mundo. Y ahora vuelve a ser México sede en este año 2026
pero en una sede compartida con dos naciones muy poderosas, como son Estados Unidos y Canadá, pero que sin embargo, sobre todo Estados Unidos, no es un gran deporte, no tiene mucha popularidad en Estados Unidos, porque hay otros deportes como el fútbol americano y el béisbol que tienen una amplia gama de popularidad en Estados Unidos, pero el fútbol, soccer no. Estamos ya en esta situación, boletaje bastante caro, bastante alto, y bueno, pues es que tiene ahí su connotación bastante comercial. Y bueno, hay un antecedente que en el campeonato de fútbol del 70, Gustavo Díaz Ordaz, cuando inaugura, es abuchado. Luego Miguel de la Madrid inaugura el fútbol en el 88 y también fue abuchado en el estadio 86. entonces 86, sí, llamado Azteca. Y seguramente la doctora Claudia Sheinbaum pues no quiere recibir abucheo de la gente, ¿verdad? Es una persona muy especial, bastante especial, que no respeta a los medios de comunicación. Yo nunca había oído hablar a un presidente de la República, y vaya que les llevo el control, les llevo ahí la percepción desde López Portillo. Jamás había oído yo que se pongan a hacer expresiones nefastas contra algún medio de comunicación. Y luego también la señora Claudia, pues todos los presidentes tampoco se expresan. Ellos pueden decir lo que quieran y decir groserías en privado, lo han hecho, ¿verdad?, contra políticos de oposición. Pero Claudia Sheinbaum, al igual que el expresidente López Obrador, se han burlado de políticos, como es el caso de Luis Donaldo Colosio Riojas, ¿verdad? Dudaban que ganara, se burlaron de él en la mañanera, los dos. Yo no entiendo esa situación porque, pues el otro, bueno, ya es un hombre mayor, pero en su momento, pues fue un hombre, un niño, como niño perdió a su padre y él ha dicho que ya no quiere que siga en la prisión el asesino, el presunto asesino de su padre, el Colosio, y sin embargo ahí sigue, y es una cuestión de la doctora que es bastante beligerante, bastante agresiva. Yo no entiendo, ¿verdad?, cómo no logra nada de ser concordante, porque bueno, pues es que también está en la naturaleza de la izquierda de ser así, ¿verdad?, de ser totalmente ¿Y cómo es la naturaleza beligerante. de la ¿Cuál derecha? es la licenciado? ¿Y cuál es la Yo derecha? recuerdo, Violenta. me dejan a No, bueno, es que estás aduciendo, Bueno, por eso- calificando y juzgando algo Claro de la que sí. izquierda y generalizas. No hay Claro. que generalizar. Octavio Paz, poco antes de ganar el premio Nobel de literatura, en una entrevista con Julio Scherer en Arte a Proceso, le dice, en aquellos tiempos le dice: veo en México una ausencia de proyectos. Volteo a la derecha y veo gente atareada haciendo dinero. Volteo a la izquierda y veo gente atareada discutiendo. Eso lo dijo Octavio Paz. Pero bueno, esa es la situación. Estamos ahorita en el año 2026. Bueno, un dato interesante, digo, obviamente que tiene que ver con el Mundial. Pues en principio que no hubo disturbios, no se suspendió la inauguración. Efectivamente hubo por ahí algunas protestas alimentadas, promovidas por alguna serie de personajes de la oposición. Algunas demandas obviamente son legítimas, pero no se ha cerrado jamás la puerta de la negociación por parte del actual gobierno que preside la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República. Con A. Presidenta Con A de de la mujer. República. Con A de mujer. Sí, así lo propuso Ella lo dijo. y lo propuso en el Poder Legislativo Olga Patricia Sosa Ruiz. Presidenta de la República, presidenta de México. Les guste a los opositores y a sus corifeos o no. El asunto es que es la presidenta de la República. Un dato, pasarles un dato, que una niña tamaulipeca estuvo en la inauguración de este mundial, es una estudiante del CEBETI 71 de Reynosa, Tamaulipas, Estrella Anaí Mora Reyes.
Ella es ganadora del Mundial de Ciencias y Tecnología Escolar Chile 2025 en un proyecto Braille CARS que combina el sistema Braille con herramientas digitales para inclusión de personas con discapacidad visual. Esto es importantísimo. Hija de una trabajadora de la industria maquiladora. Ella quiere estudiar ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué hizo en la inauguración? Bueno, la inauguración del Mundial en el Azteca fue entre la selección mexicana y la de Sudáfrica. ¿Qué hizo entonces? ¿Qué le correspondía hacer a Anaí en este caso? Pues simplemente lanzar la moneda en el aire, ¿no? El volado, el partido inaugural entre Sudáfrica. ¿Quién elige quién va a sacar primero? Eso se estila de tiempo atrás. Pero déjenme, les doy otro dato. No es la única tamaulipeca que tiene participación en este mundial. También van a participar, ya de hecho algunos ya lo hicieron, 3 niños de la escuela primaria Antonio Álvarez Berrones de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Uno de ellos es Lian Alexander Manzano Martínez. Le tocó entregar el balón del partido inaugural México-Sudáfrica en el Azteca este pasado 11 de junio. Ángel Gerardo González Sánchez entregó el balón en el partido Corea del Sur contra la República Checa. Y ahí les va. El tercer participante, niño, Axel Matías Jaramillo Chávez, entregará el balón el 4 de julio en los octavos de final. ¿No es familiar tuyo? Espero que sí. Que cumpla un sueño. Por supuesto, la presidenta nunca ha pedido que le vaya mal a México. Pidió que le fuera bien a la selección. La selección mexicana ganó 2-0. ¿Sí? Entonces, ¿qué viene? Pues, o qué quisieron utilizar toda esta cuestión de la inauguración del Mundial para tergiversar, para denostar, para decir que México estaba en llamas, que México es antidemocrático, que México reprime. Ese tipo de cosas, los analistas, los periodistas, pues obviamente tendrían que ponderarla porque evidentemente es, y porque además hay medios, así como se dice que la presidenta y López Obrador son muy rudos, o han sido muy rudos en otras palabras, en su trato con la oposición, en su trato con periodistas, bueno, también hay que ver de allá para acá. No sé si hayan ustedes escuchado a últimas fechas las declaraciones de un magnate de las televisoras de nuestro país, cómo se expresa de la presidenta y lo que ha llamado, que además es un delito llamar a la ahora sí que a la violencia. Pero bueno, esto es un país democrático, es un país de tolerancia, es un país en donde todos cabemos, incluso a los que se les ha llamado y subrayado como vendepatrias. Más allá de politiquerías, tienen delitos pendientes con la justicia, pero no hay ninguna persecución. O sea, quienes tengan los oídos y los tímpanos muy blanditos, pues están en su derecho de tenerlos, pero el que se lleva se aguanta. Es que es la presidenta, sí, pero no es la presidencia que ustedes o algunos conocían en otro tiempo. Antes no se podía eso, porque antes tú decías algo del presidente, o de la presidenta, bueno, nunca había habido una presidenta, a esta presidenta, si escuchara, yo creo que sí lo han visto, las canalladas que algunos torpes, ignorantes, extremistas hablan de la presidenta, creyendo, pensando que al país le va a ir mal. 3 datos nada más para cerrar. 4-1, México ganó en la inauguración. No hubo disturbios, y si los hubo, no lograron detener lo que fue la inauguración. Un éxito, si se puede decir en esos términos. Punto, y la presidenta pues salió con bandera desplegada. Datos importantes. Mientras esto pasa, pues se hace un resumen de cómo va nuestro país ahora mismo. México creció en cuanto a la industria. México creció en cuanto a la inversión extranjera. Y México creció en cuanto también
pues al turismo, cuando todo el mundo dice que México está en llamas. Quizá no esté en llamas, pero sí está en una situación de mucho, mucho conflicto y de una grave división poblacional. Si bien han tratado de disfrazar el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo con spots, con dichos de la gente a la que se le dan apoyos, también está la otra cara. Hay infinidad de videos que circulan en las redes sociales de que efectivamente hubo encontronazos, hubo choques policiales con manifestantes. La represión sí existió. Ahí están las evidencias. ¿Sí? Que lo quieran negar, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero, y ahora el hecho de que el país esté en jauja porque tenemos una deuda supermillonaria ¿El FOBAPROA o de qué? de ¿Fobaproa o qué? 26 mil millones de dólares, imagínate. ¿Del Es un FOBAPROA? mundo de ¿Cuánto? dinero. No. Hasta 2070, No caigas en lo que Claudia Sheinbaum, en culpar al pasado, siempre culpar al pasado. Ay, Estamos no para es que nuevo, se y ponga no a es gobernar, cierto, y no que se es ponga a verdad. ¿Y gobernar. no está gobernando? ¿No es verdad? No, ¿No está gobernando? tratando de construir en las ruinas del pasado. Lo que tiene que Ah. hacer es Te di tres, realizar te di tres- una labor. Sí, te di tres elementos nada más. pero tú hablaste de la deuda. A ver, ¿En qué se sustenta? buena deuda. El Producto Interno Bruto está caído. Ah, La inflación está a la alza. A la baja. Como nunca. A ¿No es la cierto? baja. Bueno, Estamos en 4.7. Revisa los últimos ay, no, en qué 4.7%. bárbaro, Juan. No, Sí, son cuando qué barbaridad. cuando el objetivo del Banco de México es el 3.2%. Las variables macroeconómicas son a favor de México y las variables macroeconómicas implican la paridad del peso frente al dólar. 2. El superávit en lo que es la balanza comercial. Ujú. Otro elemento es la inversión extranjera en Extranjera. nuestro país. Eso no se ha ido, al contrario, ha aumentado. ¿Sí? Siempre Bueno, es la inversión la extranjera. inflación está controlada. ¿Cuál controlar? Está rebasada A ver, revisa la el peso. Revisa la inflación en perdió Estados todo Unidos. poder adquisitivo. el poder Está adquisitivo. pulverizado, claro. El peso pulverizado, Claro. por favor. Con el jitomate 95 En pesos. lo qué que yo estoy de bárbaro. acuerdo con Juan es que hubo choques con la policía. Por ejemplo, en la puerta 8 del Estadio Azteca salieron ¿cómo se le puede decir? Un grupo de violentos de 200 personas. Esos eran provocadores. Eran el bloque negro. Sí. El bloque, no son provocadores, son un bloque negro que aparece en las marchas de las madres buscadoras, de las feministas, de los trabajadores, pero están orquestados por alguien. Y hoy fueron detenidos ayer. Fueron desenmascarados hoy. Solo espero que digan sus nombres y que digan, a ver si Que es les cierto pagan. que son docentes, porque se identificaban como de la CENTE. Ah, y curiosamente, amanecimos porque pues nosotros también somos mexicanos, amanecimos con que el CENTE está desmontando todo su tinglado en el centro histórico de la Ciudad de México. Dice Juan que le dieron 80 Creo millones que de se pesos. publicó. Pues les hayan dado los 100, no solamente les dieron eso, les pagaron sus sueldos a todos los maestros porque hay un acuerdo en Oaxaca para eso. Es algo kafkiano que en un país como el nuestro, una bola de bandoleros vayan y violenten una ciudad, ordenados y pagados por sinvergüenzas, y todavía se les pague sus sueldos, no se les corre de sus empleos. Si tú dejas de trabajar 3 días, te hacen una acta administrativa y te corren. ¿Y por qué a los maestros no? ¿De qué méritos gozan? Oaxaca es uno de los estados más atrasados en pobreza, aunque me digan lo que quieran. Hay una cultura milenaria que ha sido un dique para toda esa bola de sinvergüenzas. Por favor, ahí sí hubo un enfrentamiento con esa gente que fueron detenidos, enmascarados, metidos a la cárcel. Espero que salgan pronto, son jóvenes, pero que digan quiénes son y quién los patrocina. Claro. Licenciado Jaramillo. Pues esperemos que este capítulo de Mundial de Fútbol, la selección mexicana obtenga buenos resultados, que esa victoria de 2-0 se multiplique en estos días para que avancen. Y bueno, que el país siga maravillosamente como está, ¿verdad? En todas las circunstancias, con carreteras segurísimas,
con muy pocos accidentes, con una medicina, con hospitales, como lo dijo el presidente, iguales o mejor que Dinamarca, porque bueno, ese es lo que él dijo, pero pues la realidad es muy otra. Estamos para el perro en materia de carreteras y en materia de seguridad de hospitales. Juan Sánchez Mendoza, cerramos. Bien, pues celebro que haya habido 2 triunfos del tricolor en esta semana. El triunfo del tricolor en Coahuila y el triunfo del tricolor en el Azteca. El Azteca, que Pero por no cierto, fue triunfo, no fue triunfo. sí, fíjate que fue lo vieron, goliza, fue- 16-0. lo vieron más de 100 millones de personas gracias a TV Azteca. Mari Jaramillo. La goliza en Coahuila no se debe asumir con tanta alegría porque pues ahora hacen hasta fiesta y rumba por 16 diputaciones. Qué bueno que las consiguió, pero qué malo porque ya tenía las 16, tiene la gubernatura, el gobernador Manolito, violentando mujeres, diputadas, asaltándolas en plena calle con la policía. Eso es ser hombre de veras, no minucias. Me parece que el Mundial va empezando y nos deja muchas reflexiones. Yo todavía dudo que la selección, futbolísticamente hablando, sea la mejor selección. Espero que le gane a los checos, que está muy difícil ganarle a los coreanos, más cuando vimos que no había distribución de balón hacia los delanteros y que no hubo contundencia para meter otros 2 goles cuando la selección sudafricana se quedó con 9 hombres. Así es. Y bueno, pues el hecho de hacer el comparativo entre, en principio, para cerrar, tiene razón el licenciado César Jaramillo cuando habla de que hay problemas en la cuestión de la distribución de medicinas y todo esto, ¿verdad? Faltan en los hospitales. Y tiene razón en el sentido de que dice que el presidente López Obrador dijo que íbamos a estar como un país europeo de primer nivel y no llegamos. Sí, efectivamente, son seres humanos que, igual que otros en otro momento, se extralimitaron en sus proyecciones, en su narrativa, fue exagerada. Eso no se puede ocultar. Lo de las carreteras, digo, tampoco se va a decir, pues, es que todo no sirve. No, no es cierto, eso habría que analizarlo minuciosamente. No puedo ser totalitario y acepto lo que dice el licenciado Jaramillo, incluso lo de las carreteras. Pero bueno, estamos en Tamaulipas para ser más puntuales y no hablar de bulto, porque luego hablamos de bulto y pareciera que todo es un caos. Y no es así. Las carreteras tamaulipecas son transitables. Seguramente en la ribereña y en estas partes puede haber algunos problemas, no sé. Pero que yo sepa, en este tiempo, no tengo datos que me digan que hay una cuestión en ese sentido. Hay riesgos, hay problemas de grupos y bueno, Juan, pues lamentablemente hay un partido que es el Revolucionario Institucional que secuestró prácticamente los colores nacionales. Claro. Y ahora hiciste el parangón ahí, digo, en ese sentido. Un cabrón del PRI. Ganó Con el tricolor. No, sí, por eso. Tricolor. Por eso, Tricolor, se pues, el entiende tricolor. que es el PRI. Diríamos que tontos no somos. ¿Verdad? Tontos. Hace mucho ¿Quién dejamos ganó? de Ganó ser. 16-0. A ver, lo que tampoco se dice es que ahí no hay grupos de la delincuencia organizada metidos a las cuestiones electorales. Hay todo. Las televisoras no vieron la cantidad industrial de dinero que se manejó. Los Estados Unidos de Norteamérica, tan exquisitos que andan buscando capos de capos, no vieron nada. No digo que el señor que está gobernando sea un mal gobernante, pero tampoco puedo chuparme el dedo entendiendo que en el noreste de nuestro país, como en otras partes, hay grupos delincuenciales que tienen intereses específicos en regiones específicas y que tienen que ver con el tráfico de la droga y otros negocios ilícitos. En esas elecciones no pasó nada. Todo fue color de rosa. Bueno, ahí se las dejo porque luego también se juzga severamente otro tipo de elecciones. Lo que menos se quiere es eso. Obtuvieron un doctorado en mapachería electoral, hombre. Esa es la verdad. Y bueno, El problema de la izquierda es que cuando no gana, todo ven mal. no.
Ah, Y cuando no. ganan, entonces sí, qué padre. No, No. En A ver, Tamaulipas, no a se ver, puede en ser Tamaulipas, absolutista. a ver, en No se puede ser Tamaulipas absolutista. A ver. tampoco se puede ser tan parcial como lo estás haciendo. No, yo estoy Hay que viendo ser la analista. realidad nada más. A ver, en el 2022, en Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal Anaya fue víctima del priismo y del panismo. Fue víctima su familia y fuimos víctima a quienes nos agredieron. Y fueron los truquistas y fueron los de Gerardo Peña, los de Cabeza de Vaca. Eso no se puede olvidar. No se debe olvidar. Pero además de eso, no solamente eso, secuestraron al que hoy es rector y lo acusaron de mapache electoral. ¿Sí o no? Esos son datos. No estoy inventando. Y los panistas compraban votos desde 500 pesos a 1,500, según fuera el sapo. Se fue quien fuera la persona. Y me consta. Y Moreno no Y compraba. no tengo. Yo el tengo dato. evidencias A ver, de cómo la los persona trabajadores del donde gobierno llegamos estatal y a- municipales a- fueran obligadas a La votar por persona a Moreno. la que llegamos a tomar fotografía en el 15 Yucatán estaba comprando los votos. Ahí fui golpeada por nos cercaron 3 camionetas. Bandidos iban de parte del truco. Qué curioso, nada más a mí me golpearon. Y nos robaron a puras mujeres los celulares. Yo no había tomado la foto. Pero imagínate, Pero- qué denigrante es pero- que al personal Pero que lo trabaja que voy, a lo que en voy un es, sistema, el propio en, sistema en lo obligue. Coahuila se usaron QRs. En Tamaulipas en el 2022 se usaron folios por dinero. Que no se nos olvide. Estos fueron niños de pecho. Los de Coahuila se graduaron con honores. Ojalá y les den un honoris causa. Por favor. Bueno, son temas polémicos y son temas que no se agotan, ¿eh? La verdad es que la política... Pero no hay que perder la memoria. Claro, sí, digo, no, y yo en el caso de nosotros, pues, se vale el análisis y todo, pero también se vale de lo que ahora mismo estamos careciendo, sobre todo en redes sociales y todo esto, ¿no? De el dicho, la narrativa, y yo creo que tendríamos que, en honor a la reunión pasada, la mesa pasada, Eso recordaba. No, pero es que yo también llegar- tengo las evidencias. Bueno, por eso, Y tengo ahí Por eso. en qué dependencias Por eso. se obligó a las por trabajadoras eso. Y a el votar PAN no por lo Morena. hizo. Entonces, El PAN no lo hizo. entonces podríamos hacer El esto. PAN lo hizo. Digo, porque en honor a eso que ya dijimos, podemos opinar, pero en base a la contundencia de los hechos que tienen que puede ser contrastados. Claro. ¿Qué es lo menos que podemos hacer? Porque además esa es nuestra profesión. Licenciado Jaramillo, como siempre, un gusto. Gracias. Gracias por lo dicho y coincido con usted en algunos aspectos. En otros no, se lo digo públicamente. Mari Jaramillo, gracias, como siempre. Un gusto. Gracias a ti. Y Juan Sánchez Mendoza. Controversia, golpe a golpe, mi trinchera vietnamita y expediente. Aquí en esta, pues, coincidencia y discordancia, todo dentro de el respeto a la libertad de expresión. Por cierto, feliz día de la libertad de expresión. cuando- Queremos pastel. Gracias. Ahora sí me Síganme. río y me Queremos carcajeo. Nos reímos Gracias. muy bien a gusto.